Hola a todos, es un gusto, es un placer estar con ustedes en el día de hoy compartiendo este ratito en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y primero que nada nos ponemos y nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, nos ponemos en su presencia y del Espíritu Santo y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues como ya vieron en el título, el día de hoy quiero hacer un pequeño homenaje a quien fue mi director espiritual por 23 años, mi padre espiritual. Recientemente pues partió a casa del Padre y ya seguramente está gozando de ese cielo maravilloso del que tantas veces nos habló, y quiero hacer una pequeña semblanza de lo que fue él, de su trayectoria. Él fue el fundador del movimiento eclesial laical diocesano de espiritualidad y vida interior, fundador de la Escuela de Filosofía y Teología para Laicos de Espiritualidad y Vida Interior. Su fe, su humildad, su caridad y su obediencia al magisterio y a la tradición fueron los cimientos sobre los cuales él edificó su vida. Vida donde nos cobijó incondicionalmente a todos los que nos acercamos a él para recibir un consejo, un apoyo, una oración, un consuelo. Enseñaba cómo vencer los vicios para dar paso al florecimiento de las virtudes. Con la firmeza de su fe nos infundió el valor necesario para defendernos de las acechanzas del maligno. A millones de personas que escucharon su voz a través de los micrófonos, sus enseñanzas evangélicas les cambiaron el rumbo de sus vidas, y créanme que fueron a muchísimas personas, muchísimas, incontables. Los carismas que Dios le prestó, como él decía, fueron puestos por él al servicio de la Iglesia, con admirable fidelidad y rectitud, como lo avalan los innumerables testimonios de quienes fueron tocados por su ministerio durante más de 40 años. Verlo llevar su gran sufrimiento sin queja alguna nos edificó en la paciencia. Nos edificó en la paciencia, en la caridad y en la perseverancia que llevan a la unión transformante con Dios. Su fiel correspondencia a la misión que el Señor le encomendó en esta tierra seguramente lo condujo al cielo. Cristo pudo manifestarse vivo, activo y presente en su iglesia a través de su labor. Dejó todo, absolutamente todo, por amor a Dios, y siempre obediente a las órdenes del obispo y muy respetado en el ministerio de liberación por los sacerdotes exorcistas. Pues, ¿qué les puedo decir yo de él? Este hombre, desde que nació, ya venía con muchos carismas. Él podía ver cuando las personas iban a morir y les decía con esa sencillez de niño, que no, para él era como normal, decirles: ya mañana vas a estar en presencia de Dios para que te prepares. O sea, para él era como muy común, muy normal. Tenía 5 años, 6 cuando decía estas cosas a la gente. Él no entendía, obviamente, por qué Dios le inspiraba a decir esto, ¿no? Pero la gente obviamente se quedaba impactada, y sí sucedía. Y así testimonios, pues muchísimos, que él contaba. Y ya él, a los 5 años, su padrino, Fray Gabriel, él estuvo muchos años en Roma, pero él era su padrino y decía que ya estaba preparado a los 5 años para recibir la primera comunión. Y la hizo. Y a partir de ahí fue a misa todos los días antes de la escuela, sin faltar ni un día hasta los 11 años. Y después, bueno, pues ya se dedicó a hacer
lo que cualquier adolescente. Estudió la carrera de ingeniería civil, por eso cariñosamente le llamamos el ingeniero o el Inge. Y pues se casó, tuvo 6 hijos y finalmente con el paso del tiempo llegó a hacer muchísimo dinero. Llegaron a estar a su cargo 3,000 personas más o menos y fue muy rico. Fue un hombre muy rico, pero que con el paso del tiempo dejó todo, absolutamente todo, por amor a Dios. Y le dedicó su vida entera a Dios, ya que no le faltara nada a sus hijos. Él vivió humildemente. El dinero y sus pertenencias pues se las dejó a sus hijos. Y llegó a tener muchísimos carismas, de verdad que Dios le potencializaba sus carismas cada vez más, de manera que yo soy testigo fiel de muchas personas que Dios actuó a través de estos carismas, de su oración, y personas con cáncer terminal, con parálisis, o sea, paralíticos, literal, muchas personas que sufrían algún problema de salud, enfermedades autoinmunes, en fin, innumerables los casos de sanación que se realizaron a través de su oración y que Dios actuaba, porque definitivamente que Dios actúa cuando sus hijos son fieles y lo reflejan, y con aquella autoridad Él ejercía esta oración, porque Él siempre estuvo en obediencia al magisterio. Nunca se salía de esta línea. Él era muy observante del magisterio y de sus obispos y sus superiores, y lo que sus superiores le decían, ahí caminaba Él, y sin salirse de verdad. O sea, Él decía que Dios actuaba en la obediencia. Lo que más le agradaba a Dios siempre era la obediencia. Entonces, siempre obediente a los sacerdotes, a los obispos. Tenía también don de profecía. Tenía muchos dones. Cuando en vida le preguntaban, ¿qué dones tiene? Él decía, yo no tengo ningún don, solo el de don Benjamín. Porque decía, no son míos, yo no tengo ningún don. ¿Cuál don voy a tener? Todos son de Dios. Y en la mañana le decía a Dios en su oración, si es tu voluntad, préstame estos carismas. Y en la noche siempre se los entregaba. Y decía, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo, Señor, regreso a ti. Descanso esta noche y entrego todos los carismas que me prestaste. Y al día siguiente se los pedía, si era su voluntad, pero sabiendo siempre que eran de Dios, nunca de Él. Y pues por eso él decía, pues yo no tengo ningún don Benjamín, a lo mucho, ¿no? Decía. Y así, con esa humildad y esa obediencia, pues seguía realizando estos dones maravillosos de profecía, de sanación, don de lenguas, de bilocación. Y ahora sí me atrevo a decirlo, porque él no quería que dijéramos nada de esto en vida, para que la gente no fuera a buscarlo con este morbo, con esta cosa de qué dones puede, o casi como si fuera tuviera magia, ¿no? Y decía, no, que no busquen al hombre, el hombre no tiene nada. Y él siempre decía con esta humildad, decía, Dios se manifiesta en las personas que no valen o que no servimos, dice, para que quien brille sea Él. Dios se vale de lo que no sirve para que Él sea el que brille, siempre poniendo a Dios en primer lugar y quitándose Él, anulándose completamente, con esta humildad y sencillez que siempre lo caracterizó. Pero que yo soy testigo, y se los repito, fui testigo de muchas sanaciones. Entre ellas, ustedes han escuchado mi testimonio de cáncer, y el que me hizo oración fue Él. Y ya les he contado que el cáncer que yo tuve en la cabeza, que 4 doctores decían que
este cáncer que yo tenía en un año te mata y yo lo tuve 2 años, y no se explican cómo yo no me morí en ese entonces, ¿no? Y sigo viva y ya lo sobreviví, pues 20 y tantos años, y él me hizo oración. Entonces, aparte de las personas que sanó, que yo conozco y que además son muchísimas las que no conozco que han dado su testimonio, pues personalmente también puedo avalar esto, ¿no? Y el don de bilocación también, muchas personas coinciden que estuvo en 2 lugares al mismo tiempo, infinidad de testigos en un congreso y en una boda al mismo tiempo que él fue padrino de una boda y tenía que estar en un congreso, y pues estuvo en los dos simultáneamente, aunque ustedes no lo crean. Es muy difícil de creer esto que estoy diciendo, pero para Dios no hay imposibles. Personas que decían que se les manifestaba a lo mejor en sueños, y en el sueño les decía que todo iba a estar bien y amanecían sanas. En fin, con sacerdotes que también colaboraba en el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Él, por supuesto, como él era laico, con intercesión mariana, aunque él era misionero franciscano, pero por intercesión mariana él realizaba estas oraciones. Como dije, obviamente no iba a ser oraciones de liberación propias del sacerdote, ¿no? O del exorcista. Él jamás hubiera tomado un lugar que no le corresponde. Entonces él siempre con esa obediencia, como siempre les estoy repitiendo, quiero que quede muy claro. Y pues nada, yo quería comentarles todos estos carismas, porque para mí él tenía todos los carismas, de verdad. Y con este preámbulo puedo decir que lo busquen en las redes. Él dejó muchísimo material. Pueden buscarlo sin ningún temor o sea, más bien con la confianza de que todo lo que él dice está avalado perfectamente por la iglesia. Siempre estuvo, como les dije, en obediencia a la diócesis, a sus obispos, a sus sacerdotes. Entonces, con esta confianza ustedes pueden buscarlo en las redes. Benjamín Sepúlveda Hernández. Hay 700 videos más o menos ahorita en YouTube, y siguen subiendo las personas que trabajaron de cerca con él, siguen subiendo todo este material. Él estuvo en Guadalupe Radio, en Familia, en Phoenix, en un programa que se llama Creciendo en Familia. Bueno, todo el material que él grabó de su escuela de espiritualidad lo pueden encontrar en YouTube, algunos en su página de Facebook, pero es mucho más material, hay mucho más material en YouTube. Benjamín Sepúlveda Hernández. Pueden encontrar infinidad de material sobre la nueva era, sobre las postrimerías del hombre, muerte, juicio, infierno y gloria, los novísimos, la teología de los ángeles. Pueden encontrar pláticas sobre espiritualidad, sobre la misericordia de Dios, sobre la vida interior, sobre todo lo que es la vía purgativa, iluminativa, unitiva. Todo lo que yo les pueda decir, de verdad es un gozo escucharlo. Una teología profunda, una catequesis increíble de él. Cada episodio que ustedes vean, cualquier video que ustedes seleccionen, es una catequesis completa. Entonces, búsquenlo de verdad. Vamos creciendo en nuestra fe, vamos creciendo en nuestra religión. Él insistía mucho en que la santidad no es solamente de los grandes santos que vemos y que pensamos que están hechos de pasta diferente, de un material distinto al nuestro. No, son personas como tú y yo, que se dejaron moldear por Dios, que se acercaron a los sacramentos, que llevaban vida de oración, que hacían de su trabajo diario una oración. Como él decía,
Si no tienes tiempo de rezar mucho y de hacer grandes oraciones, encomiéndate en la mañana, da gracias en la noche y todo tu trabajo entrégaselo a Dios. Jesús mío, todo por ti. Y ya convertiste tu trabajo en oración. Él nos daba unas prácticas espirituales para crecer en la santidad, que era nuestra misa, si puedes misa diaria, que mejor, comunión, los sacramentos, por supuesto, el rosario diario, ofrecer 2 sacrificios pequeñitos diarios, o sea, a Dios, sonreírle a alguien que a lo mejor no es tan agradable para nosotros, una sonrisa, a lo mejor me muero de sed, me espero 10 minutitos, cositas simples que nos van fortaleciendo en el espíritu y que ofrecemos a Dios, y de verdad son prácticas maravillosas para crecer en santidad y vencer la pasión dominante. Él decía que si en 3 meses más o menos tú diariamente anotas cada cosa mala que hicimos, ¿no? Hoy exploté, hoy me enojé muchísimo por esto, hoy critiqué, hoy comí de más, hoy no me aguanté las ganas de chismear, hoy me dio coraje esto, tuve envidia de esto otro. Ir anotando diario, y dice que al paso del tiempo, a los 3 meses más o menos, tú vas a ver como una radiografía completa de cuál es tu pasión dominante. Yo pudiera pensar que a lo mejor mi pasión dominante es que, voy a decir, no sé, critico mucho, o no sé, soy muy enojona. Y a lo mejor cuando reviso cuál fue la que más hice cada día, te vas a sorprender, decía él, de que ni siquiera a veces es la que uno piensa, ¿no? Entonces la que más hiciste, pues trabaja sobre esa pasión dominante. Dice que los grandes santos tardaban 1 año en quitar una pasión dominante, entonces tengámonos paciencia, pero el chiste es estar en la lucha, el chiste es estar queriendo crecer en santidad, queriendo crecer en amor a Dios y buscar la santidad. Buscar la santidad. Nada nos va a ayudar más, créanme, que buscar su material, que escucharlo, porque es un hombre sabio, es un hombre que Dios trajo en este mundo, que era tan necesario escuchar personas como él. Por eso yo estoy segura que le dio tantos carismas y esta sabiduría del Espíritu Santo que le infundió, porque hace falta en estos momentos de tanta confusión, de tanta tristeza, depresión, ansiedades y todo lo que estamos viviendo tan fuerte, escuchar a personas que sin temor a equivocarme, era un profeta de Dios. Búsquenlo de verdad, no se van a arrepentir. Necesitamos personas como él en los tiempos de hoy. Necesitamos prepararnos y crecer en nuestra fe, porque vamos a ser además más felices. Cuando uno encuentra a Dios, cuando uno busca a Dios y lo encuentra, toda tu vida se vuelve más fácil. Cualquier problema, cualquier decisión que tengamos que tomar, vas a ir viendo cómo Dios va actuando en tu vida y nos da tanta paz, tanta sabiduría. Como dice la Biblia, ¿no? Busca el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Entonces, qué mejor que aprender de personas probadas y aceptadas por nuestra iglesia, y luego no andar confundiéndonos con personas que a veces vemos en las redes que ni siquiera están avaladas y que luego mencionan mensajes proféticos y terribles o cosas que vemos que luego a veces nos confunden más porque no están avaladas. Entonces, vayamos a lo seguro. Y termino con una frase que él siempre decía después de cada programa, y me encantaba, y decía: Cristo ya vino y venció, únanse al fuerte. Me encantaba esa frase. Así es, no tengamos miedo, aunque él hablaba muchísimo también de cómo actuaba el demonio para que no caigamos en engaños, no para tener miedo, sino para conocerlo, porque enemigo reconocido, enemigo vencido. Entonces,
Nunca era nada de su catequesis para tener miedo, todo lo contrario, para tener esa confianza en Dios, que Dios es más fuerte, Dios, el otro es una pobre criatura que nada tiene que hacer al lado de Dios y de nuestra Madre Santísima, a la que el demonio tiembla al puro nombre de María. Ya el otro tiembla, y al nombre de Jesús, pues toda la rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Hay que creerlo, así es. Entonces, con esa confianza, no tener miedo, conocer cómo actúa para no caer en las garras de la nueva era, de todos los engaños que nos están ofreciendo y que nada más nos llevan a la depresión, a la tristeza, a la desesperanza. Y los frutos de Dios son todo lo contrario: amor, misericordia, esperanza, alegría, bueno, paz, tantas cosas que nos da Dios. Vale la pena conocerlo, vale la pena acercarnos a nuestro Señor, vale la pena conocer cómo actúa el otro para no caer en sus garras. Como decía San Agustín, el otro no es más que un perro bravo, sí, que te mata, pero está amarrado, que no se nos olvide. Y no nos hace nada si no nos acercamos. ¿Y cómo no nos acercamos? Conociendo dónde trabaja y no metiéndonos en sus terrenos. Mil gracias. No dejen de escucharlo, insisto, de verdad, vale toda la pena. Yo pues solo le pido a Dios que ya esté nuestro querido ingeniero descansando en sus brazos amorosos. Tanto que la gente que lo veía era otro Cristo en la tierra, de verdad, reflejaba el amor de Dios a todo mundo. Y pues como dije, como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Él hizo cierta esa frase de San Pablo, y pues deseo de todo corazón que seguramente Él está ya gozando de ese cielo del que tantas veces nos habló. Que Dios los bendiga y que descanse en paz, mi querido ingeniero. Hasta pronto.